En el primer libro se presentan a Duna y a Darren, y es la historia de la doncella y el príncipe y el castillo, como he dicho antes. Sin embargo, yo desde el principio he tenido claro que esta es una historia muy coral, donde todos los personajes son fundamentales, tanto los primarios como los principales como los secundarios. Y cada uno tiene una historia detrás que se entrelaza con la de los otros. Entonces, en el primero es necesario contar la de Duna y Adarel porque son los motores del resto de las demás historias que se van entrelazando. Pero en el caso del segundo y del tercero, se ve que sin los otros personajes, el resto de la historia no tiene sentido. Entonces es normal que el primero guste más por el encanto, pero que los otros dos ayuden a comprender más no solo la historia de estos personajes, sino la del continente entero y la de la evolución de toda la historia. Y en el caso del tercero, por no hacer spoilers ni a los que se han leído ni el primero, ni el segundo, ni algo ninguno, que se pueda comentar un poco. algo que se puede... Sale en marzo. Y respecto al tercero, pues nada, aparecen nuevos personajes, aparecen otros que, para quien se haya leído el segundo, que no es ningún spoiler, aparece Liesel, que es una muchachilla que solo sale en un capítulo en este libro y que en el tercero es una protagonista muy fuerte y es muy importante en el resto de la trama. Y otro montón de personajes y cuentos, entre ellos pues está el gato con botas. En el segundo, lo único que me estoy empezando a leer ahora también, que me entretiene mucho el mapa. Todo el rato estoy mirando delante del mapa para ver por qué isla, por qué sitio está. Sí, el mapa es fundamental y lo del mapa es cosa de Carlota. Yo dibujé, sabía que quería que fuese una media luna y el resto le dije a Carlota: tú eres la arquitecta, dibuja castillos o algo, y cada uno diferente. Y además, la gracia del mapa y de los castillos es que... Enseña alguno. Es que tenía que ir como marcapáginas y así ponerlo en la página que estaba leyendo. Sí, en el tercer libro intentaremos que esté en la primera página y así no hay que darle mucha pena. ¿Cuánta influencia de Tolkien puedes tener? Pues de Tolkien bastante poca, porque me leí los libros del Señor de los Anillos y después el Hobbit, pero no me llegaron mucho, la verdad. No sé si fue la edad o... ¿En serio? Sí, realmente, no... Me gustaron, vale, pero... Ya no estamos compenetrados. pero no demasiado. Sin embargo, sí que me llegó muchísimo más Harry Potter, que crecí con ello y para mí fue un motor tremendo. O Marianne Curley, que es la autora de Los Elegidos, que creo que por ahí están algunos de sus libros, o del Círculo Mágico, o el Círculo de Fuego. Son otros autores, pero está claro que también Tolkien, igual que todo lo que leo, se me queda algo. Y el hecho de los viajes sí que se me quedaron. El hecho de que en El Señor de los Anillos Tolkien describiese también los viajes con esa sensación de tiempo, que transcurriese tanto entre un punto hasta el otro al que llegan los personajes, a mí me fascinó, porque en el momento en el que te pones a escribir tienes que empezar a contar días, ¿no? Y decir, bueno, si están aquí, ¿cómo puede ser que tarden 2 días y luego quiera contar que ha pasado esto en un día? Pero Tolkien no tenía ningún problema, obviamente lo trabajó muchísimo, ¿no? Y cómo iba desarrollando los viajes, y además los viajes tan separados de los personajes, sobre todo en las 2 torres, me marcó. De hecho, cuando escribí Cuentos de Beren 2, o ahora en el tercero, que los personajes llevan diferentes caminos y llegan a un punto, me acordé de ello, de cómo pues Legolas ya va por un sitio, se van por otro, etc. Entonces yo creo que como cualquier lectura que me ha gustado o que por lo menos me ha llegado lo más mínimo, se queda ahí dentro y aparece reflejada de alguna manera o de otra en mis libros. De hecho es más mezcla cuento de hadas con películas Disney y luego darles una vuelta moderna, pero al mismo tiempo, claro, que es que en El Señor de los Anillos el tema medieval, yo no tengo razas en mi libro, solo están los humanos y como mucho una especie de magos que tienen poderes cada uno puntuales, que son los entomentalistas, pero no hay elfos y orcos y humanos y enanos. Yo eso no lo quise tocar porque quería que todas las historias de los cuentos de hadas, mi principal base son los cuentos de hadas, entonces lo que quise fue darle humanidad a todos estos cuentos, a todos los personajes de estas historias. Entonces, si Caperucita Roja va por el bosque y se encuentra con un lobo, yo quería que el lobo fuese un personaje importante en mi novela y que Caperucita Roja fuese por el bosque por algún motivo y que el hecho de que fuese recogiendo flores fuese algo importante en la trama, en el momento en el que el lector lo lee, que se dé cuenta de la semejanza con el cuento popular, ¿no? O lo que contaba antes de que el príncipe saliese corriendo a las 12 de la noche. ¿Por qué sale corriendo?
Vale, sabemos que el cuento original era que tenía que transformarse y tenía que salir corriendo a la medianoche. Pero en el caso mío, ¿por qué el príncipe tiene que salir corriendo? Pues de ahí va surgiendo toda la historia. La idea de las musas y de los sentimentalistas, ¿cómo te surgió? ¡Buah! Pues la verdad es que la de los sentimentalistas fue porque quería que hubiese magia en mi mundo. Quería que fuese diferente, que no hubiese magos con varita y gorros altos. Tampoco quería que hubiese hadas, como las hadas madrinas de La Bella Durmiente. Y además porque, como he dicho antes, me vi muy influenciado por libros como los de Marianne Curley de Los Elegidos. Y entonces ahí pues cada personaje tiene un poder particular. Y entonces decidí utilizar esa idea de personas que tienen poderes puntuales para contar los cuentos. Para pues que uno se encargase de encantar, hablo por hablar, la rueca en la que luego alguien se pinchase para quedar dormida, etcétera, etcétera. Yo creo que de ahí. Y de las musas, pues fue mientras escribía el primer libro que se me ocurrió la idea de las poesías. Al principio escribí el libro pensando que las poesías eran algo que escribían los reyes simplemente inspirado por las musas, como quien dice, pues por la inspiración divina, o sea, una cosa metafórica. Pero luego me dije, ¿y si no es tan metafórico? ¿Y si realmente las musas existiesen? ¿Y si tuvieran unos planes ocultos que nadie conoce y que son los que mueven todo este continente que yo he creado? Los nombres te vienen inspirados por las musas o como se te ocurre en el mundo. Te voy a contar un secreto muy gracioso que a Carlota le encanta, y es el hecho de que del nombre de Belkin, que yo no sabía ni cómo llamarlo. Belkin es un personaje, es un tipo muy chungo en Tempus Fugit, y no tenía ni idea de cómo llamarlo. Y de repente, un día estaba escribiendo y cuando tuve que ponerme a pensar el nombre, al lado tenía un router y ponía Belkin. Y del router dije, ¿cómo no algo tan tecnológico y tan actual como es internet inspirarlo? Entonces dije, pues mira, en honor a Belkin, pues Belkin Mapplethorpe. En el caso de Cuentos de Beret sí, la cosa es más complicada porque son en la mayoría nombres inventados, pero amigos de Madrid se ríen de mí porque mezclo nombres de todo tipo, ¿no? Normal, Dimitri, que es como muy ruso, pero luego Luna está... también existe, claro, pero luego está Darren. Luna. Y la verdad es que no me preocupo en absoluto por conseguir una igualdad entre todos, y eso en parte está mal y en parte está bien, porque es lo que... Cada personaje para mí tiene un nombre y me viene a la cabeza. Darrell no se llamaba Darrell siempre. En la primera versión se llamaba Ariel, como Ariel, el ángel de alas de fuego de Laura Gallego, con la H ahí intercalada. Pero lo escribí porque me parecía así un nombre de príncipe, pero también era así como de chica, pero bueno, hay una cosa rara. Y dije, mira, me gusta. Y al cabo de un tiempo, cuando ya tenía el libro, me dijo Laura que iba a escribir o publicar Alas Negras. Y claro que además Ariel, pues con la sirenita y todo, pues quedaba un poco chunga. Y entonces le mandé un montón así, a la editora tampoco le convencía. Entonces pues le mandé un puñado de nombres a la editora y ella eligió el que más le gustó, que fue a Darrell. Pero también me pasó con Sir Jerick. Sir Jerick antes se llamaba Saivin, y Saivin es un personaje de las Crónicas de la Torre de Laura Gallego también. Y yo diciendo, pero el de Laura Gallego es con V. Así que yo le robo los nombres a Laura Gallego y luego los cambio. Pero porque los tengo aquí en la cabeza y ni me doy cuenta, que eso es lo peor. A ver, hay que reconocer que Laura Gallego nos ha influenciado mucho. Sí, mucho. Nos conocimos en su foro, nos hemos leído casi todos sus libros. Sí, totalmente. Y sí, nos conocimos gracias a su foro y está en internet, os recomendamos todos los libros de Laura. Todos. Es estupendo. De hecho, en Tempus Fugit la cita del comienzo es del Coleccionista de Relojes Extraordinarios, que es mi libro favorito. Así que desde aquí un saludo a Laura. Y entonces, pues los nombres, unos inventados y otros... El de Duna, pues yo creo que... Es que estoy hablando de hace un montonazo de años, pero juraría que se me ocurrió al ver un capítulo de Compañeros de la segunda temporada. ¿Esta que se llama Duna de la chica? Compañeros. ¿Verdad? No. Y tenía el pelo negro, ¿a que sí? En el caso del segundo libro, Wilhelm es el nombre de uno de los dos hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. Y como Jacob me pareció un nombre muy normal, decidí llamarle Wilhelm. Hombre, si y además, lo hubieras llamado Jacob, igual lo tenías que poner así. Igual, bueno, también. Que también y quitarle la camiseta todo el rato. Sí. Luego te preguntaré por Crepúsculo. Y entonces Wilhelm decidí ponerle así, y además
escribir el nombre como se escribe realmente, porque en otras historias, por ejemplo en la película que se hicieron de los hermanos Grimm, Will se llama Will con 2 L's.